En la mira de hoy nos concentramos en el salario mínimo en Estados Unidos. ¿Es momento de subirlo? Los trabajadores de la industria de restaurantes de comida rápida han estado exigiendo el aumento del salario mínimo de 8 a 15 dólares por hora y el derecho a pertenecer a los sindicatos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Estas son del pasado 29 de julio en la ciudad de Nueva York. En las imágenes que veremos hay un proyecto de ley estancado en el Congreso para subir el salario mínimo federal. Está estancado este proyecto y para subirlo en 39% de $7.25 a $10.10 por hora en los próximos 3 años, así como aumentar el mínimo de propina de $2.13 por hora al 70% del mínimo federal. La Asociación Nacional de Restaurantes argumenta que obligaría a los operadores a reducir las horas de trabajo, posponer el plan de nuevas contrataciones o la expansión y reducción del número de trabajadores. Con ese contexto y antes de presentar a nuestros invitados, que son dos con dos posiciones encontradas, queremos tu veredicto en este tema. La pregunta en Facebook es simple y va al punto. Las consecuencias de aumentar el salario mínimo a los trabajadores de restaurantes serían A, mejor bienestar para los trabajadores, B, menos oportunidad de empleo para jóvenes y personas con poca preparación. Te invitamos a participar, pero si prefieres enviar tus mensajes, ya estamos listos. Nuestras cuentas en Twitter, @Jefrías y @XavierServia, CNN. Vamos de frente con nuestros invitados. Hugo Alemán, de la organización Restaurant Opportunity Center United, que aboga por el aumento del salario mínimo a los empleados de la industria de alimentos desde Los Ángeles, y Juan Carlos Hidalgo, analista internacional del Cato Institute, que se opone por sus efectos negativos y él está en Washington. A ambos, gracias por estar con nosotros. Primero voy contigo, Alemán. ¿Qué tú le dices a aquellas personas? Uno de los argumentos que dicen muchos dueños de restaurantes, incluso la misma Asociación de Restaurantes Nacional, también economistas, que cuando tú aumentas el salario mínimo, tarde o temprano vas a estar afectando a otros pobres, jóvenes y que no tienen capacidades para trabajar en otro tipo de industria. Porque al tú subir ese salario mínimo, lo que estás haciendo es que los empleadores se vean obligados a contratar menos gente, parar proyectos o incluso tener que hacer otros viros en su nómina, que el resultado al final es contratar menos gente. ¿Qué dices tú? Yo pienso que en todo este tiempo que nosotros hemos puesto el salario mínimo como excusa para la industria, especialmente la industria de comida rápida, se han dado muchas consecuencias en el concepto de que no hay ningún estudio que realmente diga que los negocios van a quebrar porque se sube el salario mínimo. Recordemos que nuestra economía en este momento ha sido mucho mejor que hace 3 o 4 años atrás y ha subido también por muchas veces la forma de cómo la gente se vuelve como confortable de la manera de cómo está ganando el dinero. En este caso, salario mínimo. Nosotros, especialmente en el Centro de Oportunidades para Trabajadores de los Restaurantes, especialmente aquí en Los Ángeles, tenemos varios proyectos y uno de ellos ha sido tratar de trabajar para dar más a los trabajadores que ganan el salario mínimo, porque recordemos muy bien que si el trabajador que gana el salario mínimo gana un poco más, definitivamente va a gastar más. Y nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, somos una economía que es especialmente dirigida al consumidor. Entonces, por lo consiguiente, si ellos ganan un poco más, por supuesto que van a gastar más y la economía va a subir. A ver, yo quiero pasar con Juan Carlos Hidalgo, pero con una pregunta puntual, Juan Carlos, porque hay quienes dicen que este salario mínimo, que por cierto no ha subido desde el año 2009, no termina por convertirse en un medio de sobrevivencia para algunas familias, tomando en cuenta que ya hoy día estamos hablando del 30% de trabajadores que reciben este tipo de salario, que son ya adultos mayores de 20 años, se habla de una población
población de 30 años y por lo tanto la factura por ejemplo, de salud, de cuidado médico acaba cayendo en los contribuyentes, ejerciendo entonces también los contribuyentes en Estados Unidos un efecto no deseado por esto que es un salario que no le alcanza al trabajador. ¿Qué nos dices tú? Gabriela, el salario debe reflejar lo que es las fuerzas de la oferta y la demanda. En este caso, si un salario es de $7.25 fijado por el gobierno, lo que usted está haciendo es imponiendo básicamente una prohibición para que la gente no pueda trabajar por menos de ese salario. Y esta prohibición por lo general afecta a los trabajadores poco calificados y a los trabajadores de minorías. Existen multiplicidad de estudios que demuestran de que si usted aumenta el salario mínimo en un 10%, y consideremos que el plan que ha presentado la administración Obama aumentaría el salario mínimo un 39%, si usted aumenta el salario mínimo en un 10%, aumenta la pérdida de empleos en 1 a un 3%. Así que, ¿por qué? Porque precisamente usted lo que está haciendo es eso, elevando el costo de la mano de obra, y por lo tanto los actores económicos, los restaurantes, los dueños de empresas van a tener que ver qué hacen para justificar este aumento. En el caso de la industria de los restaurantes, el aumento del salario mínimo propuesto representaría un aumento en el costo laborales de un 22%. Bueno, ¿cómo complementan eso? Tienen que entonces despedir gente, tienen que recortar en otros rubros y que eso termina eventualmente lastimando a los trabajadores más vulnerables. Si me permite, Xavier, creo que la pregunta aquí sería si la opción es la menos peor entonces y que siga el contribuyente teniendo este efecto no deseado por la situación actual de un salario mínimo que no le alcanza a la gente y que se debe asumir una factura de cuidado médico, etcétera, de los trabajadores. Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Gabriela, si usted aumenta el salario mínimo, efectivamente, aquella gente que logra retener un trabajo va a tener un salario mayor y por lo tanto va a tener mayores beneficios. Pero usted también tiene que tomar en cuenta que va a haber gente que o va a perder su empleo o va a encontrar mayor dificultades para conseguir uno. Y el salario mínimo de esa gente no va a ser 9 puntos y resto, no va a ser 10.11, sino va a ser 0. Y es a ellos a los que se les cae encima las consecuencias de esta política. Ahora, pero tú sabes una cosa también, Juan Carlos Hidalgo, que el salario mínimo recae en su mayoría en personas de bajos recursos. Y uno de los argumentos es que si nosotros queremos ayudar a las personas pobres, muchas veces se encuentran afectadas por los bajos recursos, por los bajos pagos que reciben en la industria de servicios, no estamos ayudando a los pobres a salir de la pobreza. Entonces, Paul Krugman, por ejemplo, economista, dice, si nosotros queremos atacar la pobreza, en el fondo tenemos que atacar la disparidad de ingresos. Y una de ellas es ayudando a los más pobres a recibir mayor ingreso, que están recibiendo una paga que incluso no ha aumentado al mismo nivel de la inflación. ¿Qué contraargumento tú dices a eso? Es curioso porque yo leí a Paul Krugman cuando él escribía libros serios de economía y él estaba en contra del salario mínimo. Ahora que se ha vuelto un panfletario en el New York Times y que apoya todo lo que propone la administración Obama, el señor Krugman ahora está a favor del salario mínimo, a pesar de que en el pasado escribía en contra de y señalaba lo que todos los economistas serios dicen. Si usted aumenta el salario mínimo, usted genera desempleo, especialmente dentro de la mano de obra menos calificada. En el caso de los restaurantes, que es el caso que nos concierne aquí, de hecho, la mayor cantidad de gente que recibe salario mínimo es gente que no es de pocos ingresos, es gente que está en la escuela, gente que está en la universidad y que por lo tanto está simplemente teniendo un medio adicional de ingresos para poder luego tener otros trabajos. ¿Qué dice Hugo Alemán? Que algo quería, escuchamos que estabas tratando de decir algo, Hugo. Sí, se me hace un poco ridículo el concepto que este señor acaba de exponer. Porque, mire, realmente yo personalmente he estado envuelto en la industria del restaurante por más de 20 años y yo le puedo garantizar que yo personalmente conozco gente que gana el mínimo y tienen que tener 2 trabajos para sobrevivir en lo que es su vida cotidiana. Hay gente que tiene que tener 2 trabajos de 6 o 8 horas cada trabajo en el día para poder pagar su renta por $8 la hora. Y eso es únicamente en California. Nosotros nos estamos poniendo en un nivel donde nacional precisamente afecta mucho más. Le voy a dar un ejemplo. Estuve en Washington hace poco y conocí a una persona que gana $2.13, que es el mínimo que le pagan a las personas que trabajan en restaurantes que ganan propina.
ese es el mínimo y no ha cambiado por 21 años. Ese es algo que se me hace un poco más ridículo en pensar de que estamos pagándole a alguien únicamente para ser pobre, porque no lo vamos a subir más de sueldo. Hay una cosa importante, Alemán. Es cierto que cuando nosotros vemos los efectos negativos en individuos es muy importante, pero también tenemos que entender si ese efecto negativo que estamos teniendo en individuos, cómo se transfiere una política nacional que puede tener un efecto no deseado en otras áreas. Por eso es el debate, indiscutiblemente. No mucha gente puede vivir con ese tipo de salario, pero ¿qué efecto tendría si lo aumentamos por un lado que puede tener efecto en otro? Y ese es el debate en llevarlo en política nacional. Hidalgo, me queda un minuto. Te lo voy a dar para que le respondas a Alemán. Si fuera tan fácil aumentar los salarios con solo pasar una ley, bueno, entonces ¿por qué limitarnos a $10 y por qué no aumentarlo a $20? La cuestión es que tiene que aumentar. Yo sé que vos no me compras este argumento. Dejen que Hidalgo termine y Alemán, te damos los últimos 30 segundos, pero dejemos que termine porque no se entiende. Que si usted aumenta el costo de la mano de obra más allá de lo que es la productividad de la mano de obra, vas a terminar generando desempleo. Esto no lo dice Juan Carlos Hidalgo, lo han dicho multiplicidad de estudios, incluyendo el mismo Paul Krugman, que han señalado que el salario mínimo genera desempleo. Aquí más bien recordamos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta es una política que suena muy bonita a los ojos de muchos, se cree que se ayuda a la gente, pero más bien usted termina lastimando a los más vulnerables. De la teoría a la práctica, Hugo Alemán, ¿qué dice? Es muy simple. Mira, las consecuencias del salario mínimo, si no se suben, por supuesto, van a ser muy, muy grandes, especialmente para los trabajadores que ganan el salario mínimo. Le voy a dar un ejemplo. Si quiere hablar de economía, por ejemplo, el señor Hidalgo está refiriéndose a algo rápido, Alemán, que me quedan 20 segundos. La senadora Elizabeth Warren la semana pasada expuso un caso frente al Congreso diciendo que el costo, de un ejemplo exactamente sobre McDonald's, si McDonald's subiera el mínimo a $10 con 10 centavos, su costo por cada emparedado o cada hamburguesa le subiría nomás 4 centavos para cubrir el mínimo, que son $10 con 10 centavos. Se me hace algo muy práctico y con mucho estudio enfrente para que piensen que no se puede hacer. No va a dañar realmente la economía, no va a dañar realmente el negocio, más bien van a beneficiar al empleado para que tenga más dinero, para que pueda sobrevivir que bajo el salario mínimo. Bueno, señores, Alemán, este es el round número 1. Sí. Todavía quedan muchos rounds por delante. Juan Carlos Hidalgo, desde Washington, y Hugo Alemán desde Los Ángeles. Gracias por haber tenido este debate muy interesante. Gracias. Buenas noches.